Veamos un ejemplo útil de conversión de escalas de temperatura. Digamos que usted tiene a su cargo medir la temperatura de un paciente y le pasa lo que me pasó a mí, que le dan un termómetro en grados Fahrenheit, siendo nosotros un país que mide todo en grados Celsius. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace para saber cómo está la temperatura del paciente si lee en Fahrenheit y la quiere en Celsius? Bueno, lo que necesita hacer, por supuesto, en primer lugar, es ponerle el termómetro al paciente. Pone el termómetro al paciente, espera un momento y lee la temperatura en grados Fahrenheit, ¿verdad? Y recordamos que en un video anterior vimos la expresión que nos permitía convertir de grados Fahrenheit, entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Entonces tenemos lo siguiente. Nuestra temperatura en Fahrenheit es 9 quintos, vamos a poner aquí un 9 quintos de grados Celsius más 32. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto me da la temperatura, si yo tengo que mi temperatura en grados Celsius puede ir desde 35 hasta 42 grados Celsius, entonces voy a tener acá 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 grados Celsius. Y luego, cuando yo sustituyo esta expresión, este número que está acá, en donde está la variable Celsius, por ejemplo, para el primer caso, 35 grados Celsius, yo voy a tener que la correspondiente lectura en Fahrenheit tendría que ser 9 quintos de 35 más 32, y entonces tengo 35 dentro de 5 es 7, 7 por 9 más 32 me da que estos son 95 grados Fahrenheit. Al hacer todas las operaciones, mi tabla la puedo llenar y entonces voy a tener que 36 grados Celsius corresponde a 96.8 grados Fahrenheit, 37 a 98.6 y así sucesivamente. Note que cuando nosotros tenemos 37 grados Celsius y esa es nuestra temperatura normal, una persona que usa una escala Fahrenheit le diría, bueno, tu temperatura es 98.6, que para nosotros que usemos una escala en grados Celsius suena muy extraño, ¿verdad? Pero así es. Voy a terminar de llenar la tabla para referencia, digamos, que es una tabla útil, y entonces tendríamos que 38 corresponde a 100.4, 39 corresponde a 102.2, 40, que ya es un problema en temperatura, es 104, 41 es 105.8 y 42, pobrecito el paciente, es 107.6. Les cuento que a mí sí me vendieron en Guatemala un termómetro en Fahrenheit y fue un shock porque uno no espera eso cuando tiene un paciente muy grave. Y entonces uno mide la temperatura confiadamente, saca el termómetro y se encuentra con una numeración rarísima en la escala, ¿verdad? Entonces hay que hacer la conversión y no es muy práctico. Bueno, aquí hay un ejemplo entonces de conversión entre una escala y otra. Se puede usar la tabla como referencia, por supuesto, si fuera una temperatura de 36.5, por ejemplo, pues va a estar entre estos dos valores de forma lineal.